En esta zona que hay tejido relativamente normal. Sí, está un poquito alterado, nada más un poquito alterado, pero aquí vemos unos grupitos de células que están formando unos racimos, nidos. ¿Sí lo ven ver? Esta es la morfología característica, la morfología que nos da el hilo. Esta estructura, con una rueda que tiene en el centro un ducto, tiene un ducto central. Son células con un pigmento, unos gránulos eosinofílicos en la parte apical y que están mezcladas con estos nidos. Tenemos túbulos que excretan, se van a encargar de que la secreción que se produce aquí se elimine a través de estos túbulos. ¿Qué órgano es? No. En el riñón que tenemos, ¿con qué funcionan los riñones? Y en la parte más importante de la nefrona, el glomérulo. Los glomérulos son puros capilares, estos no son capilares, o sea, son vasos. Estos no son vasos. Son unas células que están formando diagonales así. Estas forman así como en ruedita, que tienen un ducto al centro. Acá ya les puedo pasar que está un poco mal formado. Justamente esa es una de las alteraciones que tenemos que ver en esta muestra. Esta es una muestra de campo. Decía que no encontraba el otro componente porque no vemos los islotes de Lambert. A veces los islotes les puede ayudar a identificar bien qué es campo. Pero en este borde no salen islotes. Hay puros ácidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué nos permite reconocer adecuadamente la estructura del órgano? Me imagino que todos están reconociendo que este asino debería estar pegado a esta membrana. Es decir, hay un espacio en el medio. Y lo vemos en todos o en la gran mayoría de los vecinos. ¿Qué se llama eso? Lo vamos a ver así en la lámina, en histología, en patología, con un espacio en blanco, como si estuvieran retrayéndose la estructura. Esto es edema, es la representación microscópica del edema. Aquí hay líquido, como líquido no lo vamos a ver en el procesamiento, solamente vemos el espacio ocupado. Algo así como ocurre con la grasa, el espacio negativo del líquido, algo así. Eso es edema intercelular. El edema, han visto, ya han hecho la clase de inflamación, ¿sí? El edema es parte de los signos de inflamación, ¿verdad? Como la congestión vascular, la degeneración adiposa o el reemplazo por tejido adiposo. Por lo tanto, esto está en alguna fase de inflamación. Tenemos el edema. Vamos a buscar un vaso sanguíneo, a ver si tenemos congestión y otro signo de inflamación. Miren aquí en las fronteras. ¿Qué vamos a ver acá? Dos cosas. Uno, vamos a ver la imagen primero. Estos vasos llenos de matías es congestión vascular, otro signo de inflamación. Estos puntitos ya los conocen, ¿qué son? De este artículo núcleo. Linfocitos, más inflamación, o sea, hay una inflamación crónica. Pero esta inflamación, con congestión y con reemplazo, miren, por tejido adiposo, también nos habla de agudeza. En el páncreas, una inflamación crónica puede pasar desapercibida, ¿no? Una inflamación que se repite, pero es leve y se revierte, no pasa nada, queda como una cicatriz indefinible. Lo que hace aparatoso al cuadro de pancreatitis es una pancreatitis aguda. ¿Qué pasa? Esta inflamación, además, si recuerdan, han visto cómo es que se produce la pancreatitis. Una de las vías, por ejemplo, es que se obstruya el... ¿Cómo se llama el conductito? Wilson. El Wilson. Si el Wilson se obstruye, o hay una obstrucción en el colédoco, no va a drenar la producción, la secreción del páncreas, que es principalmente, ¿qué produce principalmente el páncreas? No es bueno. La insulina la producen los islotes del árbol.
La parte acinar. Enzimas pancreáticas, es una de las más importantes secreciones del páncreas. Las enzimas pancreáticas, como enzimas como tal, son digestivas. ¿Qué quiere decir? Van a producir lisis de lo que, del sustrato al que vayan dirigidos. Pero si estamos generando una obstrucción, estas enzimas se van a liberar de las células hacia el mismo tejido pancreático. ¿Qué va a producir entonces? Lisis del mismo tejido. ¿Cómo lo vamos a ver? Miren aquí alrededor. Este es tejido adiposo relativamente normal. Miren esto de acá. Estas manchas que están viendo, basofílicas, irregulares, también es tejido adiposo. Pero miren cómo está desnaturalizado, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Esta zona que da una imagen más basofílica irregular es una calcificación. ¿Por qué aparece? Por saponificación de la grasa. Esto va a ocurrir en un tipo de necrosis especial, en la necrosis del tejido adiposo. El tejido adiposo que se puede encontrar alrededor del páncreas experimenta necrosis enzimática. Y miren, ahí era sutil, ¿no? Una zona, dos zonas de saponificación de grasa. Miren el cambio acá. En las láminas en histología vamos a ver de coloración bien basofílica todo lo que sea hueso, ¿no? O calcio, depósitos de calcio. En este caso es calcio por saponificación de la grasa. Hay zonas que están calcificadas. E incluso a la macroscopía, si ustedes tuvieran la muestra de este páncreas, sí lo sentirían endurecido, con una consistencia un poco más sólida. Y estos, que ven como restos, como huellas también de estas celdillas adiposas, necrosis grasa. Necrosis grasa con saponificación de la grasa. Eso es parte de, nos habla de que tiene el paciente una pancreatitis severa. Así como empieza a morir esta zona, puede incluso anecrosarse el tejido pancreático. Entonces, el órgano, páncreas. El diagnóstico, saponificación. Pancreatitis aguda, se van a poner necrosis, con necrosis grasa. Y en la necrosis grasa. Y en la descripción pueden repetir otra vez la necrosis grasa porque la están entendiendo. Y me ponen además que hay saponificación de la grasa. Y ustedes han puesto en el diagnóstico pancreatitis. ¿Por qué? Porque hay edema intercelular o intersticial. Lo que tienen que notar aquí en la saponificación de la grasa está en las periferias. Cuando vean su lámina, en estos extremos. Vamos a la siguiente lámina, la 14. En la lámina 14 vamos a ver otro tipo de necrosis. Esta lámina es de un paciente, vamos a ponerle de 60 años, que tiene un dolor abdominal agudo, que se acaba de presentar, lo localiza el hipocondrio derecho, y el paciente ha ingerido una comida grasa en abundancia, bastante comida grasa. Vamos a ver por etapas, ¿sí? El diagnóstico se los voy a mostrar al final, pero desde aquí quiero que vean. Entonces el paciente va por emergencia, con la historia del tipo de enfermedad que tiene, ustedes sospechan en una, ingesta de grasas, dolor en hipocondrio derecho, no se irradia, hay vómitos, náuseas. No, el cálculo, más o menos por ahí, pero vamos a explicarnos bien. El cálculo, que tú tengas cálculo no duele. Lo que tienes es colecistitis o cólico vesicular, ¿sí? Vamos a hablar con propiedad. ¿Puede ser que ese dolor o esa colecistitis o ese cólico biliar sea por cálculo? Sí. En este caso vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Ustedes conocen la práctica pasamos vesicular, ¿no? Ustedes
recuerdan, han hecho muy bien, imagino, la histología de la vesícula biliar. ¿Cuáles son las paredes de la vesícula? Porque es un órgano hueco, ya les expliqué. Mucosa, Su mucosa muscular y Su mucosa serosa. de la vesícula. Mucosa, Su mucosa muscular. ¿con quién han hecho esto? La vesícula biliar no tiene su mucosa. Es mucosa, muscular y serosa. ¿Cuál es la característica de la vesícula biliar? ¿Qué tiene después de la muscular? ¿Y cómo son los haces de la muscular? Los haces de la muscular son desorganizados y después de la muscular hay una capa que no siempre está muy bien definida, pero que parece como una pseudocerosa, una perimuscular. Esta de acá. A falta de submucosa, porque si ustedes buscan cómo van a definir la submucosa, aquel tejido que se encuentra pasando la muscularis de la mucosa, que no hay acá, y antes de llegar a la muscular. Aquí no hay. En la vesícula tenemos mucosa, muscular y serosa. Aquí todavía podemos identificar las capas, ¿sí? Pero ¿qué es bastante evidente? Miren en la mucosa. Las glándulas todavía están bien formadas, tienen estas hendiduras, pero en la lámina propia, ¿qué es esto? Rojo. Hemorragia. ¿Por qué? Porque no está dentro de un vaso. ¿Y si está dentro de un vaso, qué es? Les acabo de decir en la pancreatitis. Congestión muscular. ¿Por qué congestión? ¿Por qué no trombo? El trombo tiene además fibrina. Eso no es eso es pero el trombo tiene además fibrina. Esto si nos acercamos bien y se nota de que porque hay puro puntito, son puros hematíes, ¿no es cierto? Solamente hay congestión vascular. ¿Por qué hay congestión? Por todas las vías de inflamación que ya vieron en la teoría. Estas citoquinas que van a generar adhesión también generan cierta adhesión en los hematíes. Si bien es para que se marginen los leucocitos y se vayan hacia la zona de la lesión, también genera cierta atracción. Entonces, acá hay, si no tenemos un vaso, si está extravasado, es hemorragia. Zonas de hemorragia en la lámina propia. El epitelio está normal. ¿Esto qué es? Tejido adiposo. ¿Por qué está apareciendo? Porque tiene un fenómeno inflamatorio. Recuerden todo lo que han visto en la teoría. En inflamación y congestión vascular, esta sustitución o de tejido graso, cambios grasos como se denominan. Hasta ahí tenemos una inflamación. Vamos a ver si realmente hay células inflamatorias. Por ahí estamos. Estos puntitos moraditos, linfocitos, ¿sí? Linfocitos. Hasta ahí, si vemos toda la lámina, vamos a encontrar solo cambios inflamatorios crónicos. Pero esa hemorragia es importante, nos llama la atención, hay que buscar algo más. ¿Qué tenemos este espacio entre los haces musculares? Un espacio en blanco, como en la pancreatitis. Edema. Perfecto, ya están entendiendo muy bien. Hay edema, todos son signos inflamatorios. Aquí entre la perimuscular y la serosa, edema, hemorragia, congestión vascular, todos son signos de inflamación. En la vesícula siempre hacemos tres cortes. Tenemos el primer corte, que todavía se ven las paredes. El segundo, miren acá el segundo corte. ¿Ven la mucosa como en la primera lámina, como primer corte? No, ¿no es cierto? Ya no se identifica. Miren el epitelio no hay. Acá está un poco borroso, desordenado, menos acá. E incluso miren en el tercer corte. Miren las fibras musculares no hay. Y vamos al tercer corte. Está invertido, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Bien? En la primera estaba la mucosa hacia abajo, la serosa para arriba. La segunda también, y en esta tercera está invertido. La mucosa hacia arriba y lo que sería la serosa hacia abajo. ¿Hay mucosa? Ya, como hemorragia. De repente a esta distancia no lo vamos a identificar, pero miren, vamos a acercarnos, ¿ya? ¿Ahí hay epitelio? No, ¿no es cierto? No. ¿Cómo lo veríamos? Miren aquí. Estas glándulas, ¿hay? Miren estos niditos, células, epitelios, hendiduras, núcleos. Ahí revisamos. No hay, ¿no es cierto? No hay mucosa,
toda la lámina propia está de hemorragia, hay más células adiposas, pura congestión vascular. Cuando tenemos todos estos signos, ya hay ausencia del epitelio, hay ausencia de la arquitectura normal del órgano, del tejido. Y si vemos, puede que encontremos por allí alguna glándula, pero vamos a ver, en vez de ver la célula, el huequito o el rastro o el lugar que ocupaba la célula. Por ejemplo, acá. ¿Ven cómo está la forma de la glándula? Que debió meterse hasta aquí y volver a salir, ¿sí? Así, con esos hallazgos, y que en general se va a ver todo bien eosinofílico porque ya no hay núcleos, así se va a ver la necrosis coagulativa. ¿Ya? Esa es una necrosis de tipo coagulativo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la teoría? Que es una necrosis en la que se liberan todos los lisosomas, liberan todo su contenido, por lo tanto vemos ausencia de lisosomas inicialmente y posteriormente como las propias células se han digerido y solo vemos el rastro de donde deberían estar. Estas fibras musculares que parecen estar todavía no conservadas, miren cómo están. Parecen normales, ¿no? Estas no son fibras, son como restos de células, restos de las fibras. Y las células que están mezcladitas aquí, estos puntitos morados que podrían ser núcleos, son linfocitos. En la necrosis, por ser un tipo de muerte en respuesta al daño, no es una muerte programada, hay inflamación. Si ese cuadro listo, el cuadro comparativo de apoptosis y necrosis. En apoptosis no hay inflamación porque es algo programado por genes proapoptóticos. En cambio, en la inflamación, en la necrosis, perdón, es una respuesta más allá de la inflamación. Cuando la inflamación no se puede curar, no se puede revertir, llegamos a ser necrosis. Por lo tanto, vamos a encontrar inflamación. El diagnóstico, entonces, después de que han visto los tres cortes que les hemos traído para que entiendan cómo es que debía ser más o menos y cómo ha llegado a estar. Esto todavía es en vía de necrosis, pero ya con esto es necrosis coagulativa. El cuadro inflamatorio puede llegar a ser tan severo y a ser necrosis. Podemos incluso ver algo muy parecido en el apéndice. Pero ¿qué pasa en el apéndice? La necrosis es por causa infecciosa general, o bueno, se contamina con una causa infecciosa porque está en el tubo digestivo. Entonces es una necrosis de tipo gangrenoso, ¿no es cierto? Una de tipo gangrena. En cambio aquí es netamente vascular. Miren, todo está en eosinofílico con abundante hematocrita, todo lado. El órgano, ¿qué órgano es? Vesícula biliar. El diagnóstico, Colicistitis. necrosis coagulativa. Pueden ponerme colicistitis aguda con necrosis coagulativa, o pueden ponerme solo necrosis coagulativa, no está mal. Y los hallazgos, todo lo que les he mencionado, sobre todo los últimos del cortecito de la necrosis. Ausencia del epitelio, ausencia de la mucosa, rastro del lugar que ocupaban las células y ausencia de células viables o células vivas. Y esto como. Vamos a la siguiente lámina, la 172. La 172 es una paciente mujer joven de 25 años, pongámosle, que tiene abundante flujo vaginal con mal olor. Ustedes la examinan y al hacerle primero la palpación abdominal, nada más en abdomen ustedes localizan un dolor a nivel de hipogástrico. ¿Sí? Estamos hablando del mismo idioma, hipogástrico. Y ustedes están en ese grupo, por lo tanto no la mandan al gineco, ustedes mismos le mandan. Hacen un tacto vaginal, al paciente le piden permiso. Ahora lo voy a hacer es, usted va a sentir aquello, bueno, señorita, tiene 25 años. Le vamos a hacer el tacto vaginal. Y al ustedes hacer el tacto, recuerden esto, al ustedes hacer el tacto, colocan además la mano por encima, lateralizan sus manos hacia la izquierda y le duele a la paciente, más de lo que le estaba ya doliendo. Lateralizan al otro lado y le duele más. Cuando tenemos un dolor en hipogastrio, que al lateralizar el cuello duele, eso es muy probable que sea, bueno, se cataloga como una enfermedad inflamatoria del pecho. Como tiene secreción la paciente, entonces esto es casi siempre un problema en la tromboterapia.
una infección, inflamación en la trompa uterina. ¿Podría ser un embarazo ectópico? Sí, pero tendría que tener antecedentes de la paciente, ¿no? De que haya tenido relaciones sexuales y que tenga amenorrea. Bien, lo que sigue y es infección. Pero como esta paciente tiene secreción, lo más probable es que sea algo infeccioso. Tenemos un dato más. Los síntomas concomitantes de un cuadro infeccioso: náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos. Entonces, aparentemente descartamos el embarazo. Vamos a ver la muestra. Por estos cuadros no se saca la trompa, no comúnmente, sino que casualmente se encontró por otro cuadro de esta paciente y lo relatamos aquí. Lo que están viendo aquí, ustedes ya conocen, es trompa uterina. La trompa uterina está formada por fimbrias que al final se ven así en cerquitos libres, pero en todo el trayecto de la tuba, el trayecto de la trompa o trompa de falopio, van a encontrar estas mismas fimbrias que tapizan el tubo. ¿Para qué están estas fimbrias? En esto ya han visto, les deben haber dicho. ¿O de qué servirían? Para que el cigoto se mueva. Exacto, ¿no es cierto? Para que después de la fecundación se mueva hacia la cavidad uterina para implantarse, para que no haya un embarazo. Entonces vamos a ver uno de estos cortes. Tienen uno porque siempre notamos que eso de ahí. En este cortecito ¿qué vemos? Desde este aumento primero, para que repasemos bien. ¿Qué están viendo aquí? Eso rojito. Hemorragia, porque está fuera de vasos. Y si vemos vasos, también hay congestión vascular. Ambos hasta ahora hay una inflamación. No necesariamente infección, pero hay una inflamación. Vamos a ver, por ejemplo, en esta zona. Una zona hemorrágica. ¿Qué hay además de hemorragia? Además de hematíes. Estos puntitos, que son, ya los conocen, linfocitos. ¿Podemos buscar las células plasmáticas? Sí, también podemos. Creo que son un poquito más crónicos. Sí, se muestra, no está tan complejo. Esta de acá. Células plasmáticas. Linfocitos, células plasmáticas, hay una inflamación aparentemente hasta allí, un tanto crónico. ¿Qué vamos a encontrar o qué tenemos que buscar? Vamos a ir al epitelio, como en otros órganos, para hablar de que la inflamación, además es aguda, buscamos. ¿Qué cosa tendríamos que buscar? Si la paciente está viniendo con dolor ahorita, les dice que hace 2 horas le está doliendo, toda la semana tenía una molestia leve, pero hace 2 horas es insoportable, tiene sensación de tener. ¿Quiere ir al baño? El cuadro está agudo. ¿Qué buscamos? Células de inflamación aguda. Neutrófilos, ¿qué son estos de acá? Esos que estamos buscando, ¿no? Y miren cómo no solo están en la lámina propia, sino que se meten, ¿sí? Acá, metiéndose al epitelio. Vamos a buscar otro poco, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico que necesita la paciente? ¿O qué diagnóstico le podemos dar que es importante en el caso de la trompa? Salpingitis, que es la inflamación aguda. El cuadro agudo es lo que hay que tratar. Una salpingitis crónica es muy raro y no lo tratamos. Ya respondió, ya queda. Miren acá. Sí los ven, ¿verdad? Los primordios nucleares. ¿Sí? Los primordios nucleares, bastante. Que no les vaya a pasar cuando les decimos, para decir que hay una inflamación aguda, les estoy diciendo que hay polimorfos nucleares. Vean bien que estas células, los polimorfos nucleares, no estén dentro de un vaso, porque dentro de un vaso es normal encontrar. Bueno, quiere decir que había una inflamación, pero no en esta zona, sino en cualquier otra parte del torrente y justo pasó por ahí un polimorfo. Tenemos que encontrarlas así, en el intersticio, en este caso en la lámina propia, o en el epitelio. Doctora, ¿y un número así para ir a determinar
por zonas. Por ejemplo, en el estómago es una zona que está expuesta, ¿no es cierto?, a todo lo que comemos. Por lo tanto, es posible que haya cierto grado normal de inflamación aguda. Si yo saco y veo 1 o 2, por eso les digo, puedo no hacerle caso. Pero lo une siempre, siempre hagan unidad clínica. Si tu paciente está que se queja de dolor y si le encuentras 4 o 5, sí es esa la causa. En cambio, en la trompa uterina, la trompa no es un órgano que esté expuesto. Por lo tanto, en la trompa, si yo veo un polimorfo nuclear, quiere decir que tengo que ser claro. Hago diagnóstico y tengo que buscar. Por ahí debe haber algún otro más, ¿ya? Y tienen que ser unidad. En la vagina, por ejemplo, en el cervix, ¿un polimorfo nuclear podría ser diagnóstico? No, porque es una zona también expuesta. En el ano, tampoco. En la boca, tampoco. Son zonas expuestas. En la piel, tampoco, ¿no? Salvo si la historia del paciente es un paciente inmunodeprimido, que se queja de alguna molestia en esa zona, sí tenemos que considerar, ¿ya? Por eso a veces en el informe de patología solo mencionamos presencia de algunos polimorfos nucleares, porque el clínico no nos ha dicho todos los datos del paciente. Entonces ya ustedes vean, si ustedes parecen que sí puede ser inflamatorio, sí es. Si creen que no, está contaminada la muestra, es una zona muy expuesta, no. Entonces, el órgano trompa uterina o trompa de Falopio. El diagnóstico salpingitis aguda. Salpingitis aguda. Y si es que no se acordaran, pero ya tienen que manejar los términos, no está mal si me ponen trompa uterina con inflamación aguda. De repente en ese momento no les viene la palabra salpingitis, no está mal si ponen trompa uterina con inflamación aguda. Y los hallazgos, principalmente presencia de polimorfonucleares en la lámina propia y en el epitelio de la trompa. Con eso es que se hace el diagnóstico. Van a ir viendo, van a ir aprendiendo que conforme van adquiriendo el conocimiento ya no es necesario que pongan que hay congestión vascular, porque todos los procesos inflamatorios van a tener congestión. ¿Ya? Así lo que hace diferente esa. La siguiente lámina es la 19, no la van a considerar. Ya sus demás compañeros se lo tienen hecho. ¿Por qué? Porque es el mismo hallazgo que vimos en el anterior. Eso es mucosa gástrica. Como para descansar, vamos a verlo rapidito, ¿ya? Mucosa gástrica, ¿qué es esto? Inflamación crónica, ¿sí? Un agregado linfoide, entonces gastritis crónica. Vamos a buscar si es que ella aguda. Se supone que sí, porque estamos de gastritis crónica y aguda. Este es el epitelio, encima está arrugado, no me sirve mucho para su examen, y acá hay información. Seguir mirando, debe haber más por ahí, porque esto es con uno no hago diagnóstico. Y hay otro. Aquí, otro. Ya son varios regaditos en varias partes, en varias zonas. Sí podemos hacer ahora diagnóstico. Aquí hay otro. Entonces ya, si tomamos más tiempo ya no es descanso. La 19, chicos, no la consideren ni para la guía ni para el examen, ya, porque es suficiente con la anterior que hemos hecho, la 7 y la 8, que es gastritis crónica y gastritis aguda. Conmigo, no van a ir con sus compañeros de actividad. Lo que ha dicho que la 19 no se hace. Conmigo. Ustedes saben. Secreto. Solo la 19 no. Porque es no, yo tengo otro diagnóstico. La 19 es la que no. Es gastritis. La 18. En la lámina 18 tienen la muestra de un paciente varón que acude por dolor en el hipocondrio derecho, intermitente, a veces leve y a veces no. Se ha dado cuenta que este dolor se asocia, si miran al paciente de la necrosis congénita, cuando el paciente ingiere alcohol o cuando come grasa. El dolor es en el hipocondrio derecho, ya les dije, y tiene antecedentes el paciente de calcio. Si a mí me dijeron una vez que tenía calcio, entonces lo que tiene es una colecistitis crónica, porque dice que siempre le duele, pero ahora le está doliendo otra vez, ¿no? Aparentemente reagudizada. Vamos a ver qué es lo que tiene otra.
Otra vez, qué bueno que les han puesto en la misma práctica, no es cuando ponen en práctica distintas. Entonces les tiene que ayudar. Esta vesícula, vamos a ver sus paredes. Mucosa, ¿sí? Mucosa, la lámina propia. Aquí que es evidente, que están viendo bastante. La lámina propia está igual que en la lámina anterior o hay más lámina propia. Hay más, ¿no es cierto? ¿Por qué está ampliada, vamos a decirle así? Porque hay un componente celular importante, miren, que le está ampliando, ¿no? Está ocupando el espacio. Desde ahí quiero que vean, miren esta formación redondeada. ¿Sí? Van a ver zonas como nódulos, como redonditos. Esto son organizaciones celulares en los que vamos a encontrar principalmente, podemos encontrar otros componentes y la teoría incluso les va a decir que hay otros componentes, no quiere decir que esté mal, pero vamos a encontrar linfocitos, esos puntitos, macrófagos, que es de acá. La semana pasada, no sé si uno de ustedes o un compañero de este grupo me decía, podemos encontrar macrófagos, sí, pero son distintos, son mucho más grandes, este es un linfocito, tienen el citoplasma más amplio y sus núcleos, miren, son un poco más claros, no se parecen con los linfocitos. Macrófagos, linfocitos, llevan dos tipos de células, y esto de acá. Este es un grupo en realidad de células. Son varias células que se agrupan y se activan. Varios macrófagos activados se juntan y forman una si saben, se han hecho una batería de información. Es una organización, una estructura también inflamatoria crónica, quiere decir que la inflamación va a ser tan crónica que ha dado tiempo a que se formen estas estructuras. Todo es un granuloma. ¿Y qué vemos en un granuloma? Linfocitos, macrófagos y célula gigante multinuclear. ¿Sí? ¿Lo han hecho todavía? ¿No? Ya les digo entonces. Los granulomas pueden aparecer por múltiples causas. En general es la expresión de una inflamación crónica que el cuerpo quiere contrarrestar. Por lo tanto, un granuloma es una respuesta adecuada del huésped hacia cualquier daño, lesión, ¿no? En este caso, estos granulomas, yo les decía que este paciente tenía cálculos. Generalmente los cálculos son de colesterol. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes que son formadores de cálculos de colesterol. Así como el colesterol se forma, se retiene y se van a formar cálculos, también se puede introducir en estas zonas. Y el colesterol en el intersticio, como ustedes saben, no puede estar libre, ¿no es cierto? Hay muchas sustancias en el cuerpo que, si bien son nuestras propias, las producimos nosotros, no pueden estar en cualquier zona. Pasa, por ejemplo, con el colesterol. El colesterol se queda aquí, en la lámina propia. ¿Ven ustedes estos espacios en blanco, pero que son como hojitas, como puntas? ¿Sí? Como así. Esos son espacios vacíos de colesterol. Este colesterol depositado está actuando como vamos a decir en general, como un cuerpo extraño para esta zona de la vesícula, para la lámina propia. ¿Qué ocurre entonces? Va a despertar un fenómeno inflamatorio. Este fenómeno va a tener como respuesta que el organismo aglomere, agrupe, encierre al daño, en este caso es el colesterol, y lo encapsule, digamos, formando granulomas. Estos granulomas, un granuloma como tal debe tener linfocitos, macrófagos y células gigantes multinucleares. En este caso, además de eso, tiene cristales de colesterol, son puntitos. Por lo tanto, el diagnóstico en esta muestra
Es una colecistitis, sí, porque hay una inflamación santo-granulomatosa. Con X. Santo-granulomatosa. El término o el prefijo santo viene del latín, que significa grasa, colesterol. Así, santo-granulomatosa. Colecistitis santo-granulomatosa. Ese es el diagnóstico de la lámina 18. Y vamos a ver estos granulomas. Les soy sincera, ciertamente, honestamente, en esta muestra los granulomas no están tan formados, pero sí ven cristales, ¿no es cierto? Este colesterol que está atravesado. Y que haya inflamación alrededor nos habla de que en algún borde, en alguna parte, vamos a encontrar granulomas de este tipo. Entonces, los cristales son los espacios en Esos blanco. espacios, exacto. Cristales de colesterol, estas puntitas, si ven como espículas, eso. Acá hay más un grupo de linfocitos. Acá está bonito un granuloma. Este sí puede ser un granuloma, ¿ven? Redondeadito, todo esto una célula gigante multinuclear, que no es más que macrófagos activados. Linfocitos, macrófagos y la célula gigante multinuclear. Son los tres componentes principalmente los encontramos en un granuloma. En este caso son santogranulomas porque tienen cristales de colesterol. Ahora la 47, espero que les hayan puesto eso. Sí, vamos a terminar de redondear la imagen de la definición. Esta lámina 47 es un ganglio linfático. Es un paciente varón joven, niño de 11 años, que tiene un aumento de volumen de forma nodular, un nódulo crecido en el cuello derecho. Y el paciente, ustedes hasta ahí podrían pensar que sea una enfermedad incluso linfoproliferativa, ¿no? Por la edad. Pero le dice la mamá que el paciente tiene fiebre, se encuentra asténico, adinámico, y además tienen ustedes el dato de que el paciente vive en hacinamiento. En su casa son su papá, su mamá, 3 tíos, la abuelita, sus 4 hermanitos, no comen bien, los papás se van a trabajar todo el día, los niños quedan a cargo de la abuelita, y por lo tanto hasta ahí tenemos un déficit, al menos por la historia puede ser un déficit en la nutrición, déficit económico, de higiene, por el hacinamiento. Y por ahí ustedes indagan, dicen que el papá tuvo tuberculosis, ¿no? De eso con eso remataron su idea. El paciente tenía tuberculosis. Entonces, el niñito, el ganglio que tiene el niñito, ¿qué es posible que sea? También tuberculosis. Que encontremos granulomas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido, es posible que tenga una tuberculosis. La tuberculosis ustedes saben que puede afectar predominantemente al pulmón, pero de acuerdo al estado nutricional puede afectar a cualquier parte del cuerpo. E incluso puede hacer T miliar, que es como una carcinomatosis, como nidos de TB en todo el cuerpo. ¿Ya? Puede haber TB cutánea, o como en los niños con baja respuesta inmune por la alimentación, por ejemplo, puede haber una TB linfática. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? En este ganglio linfático, vamos a ver, había una zona donde todavía hay una morfología normal del ganglio. Ustedes recuerdan que los ganglios por debajo de la zona subcapsular tenían
serían nódulos linfáticos, ¿sí? Pero recuerdan que los nódulos eran unas áreas circulares oscurecidas, porque hay más linfocitos, sobre todo, y que el centro es más claro, es el centro terminal. ¿Qué estamos viendo acá? Más bien está al revés, ¿no? Hay una zona, bueno, ni siquiera al revés, todo es una zona nodular, pero pálida, una zona clara. Y hay muchos de estos nódulos en todo el campo. Bien bonito, casi ya no se ve así tan bien. Vamos a acercarnos a uno de estos nódulos. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, en este nódulo? Estos puntitos morados chiquitos, linfocitos, ya los conocen, que no tienen mucho citoplasma, casi es puro. Estos alrededor, con más citoplasma, estos de acá, macrófagos. Y esta estructura de cerca es horrible. De lejos, mira. Esto de acá. Esta de acá. ¿Qué es? Ya la vimos de lejos, miren de cerca, reconocemos que tiene. Todo es el citoplasma. Miren, esto de aquí, ¿qué es? Un núcleo. Este, otro. ¿Qué es entonces? Hay linfocitos, polimorfos y zoomorfos. Hay linfocitos, macrófagos y, exacto, célula gigante multinucleada. Listo, es lo que están viendo, solamente lo que están viendo. Es una célula gigante multinucleada. Entonces, si tenemos esos tres elementos, ¿qué es todo? Un granuloma. ¿Qué diferencia o qué característica tiene este granuloma? Que acá ya lo pueden ver mucho mejor formado, ¿no es cierto? A comparación de cómo está en el sitio. Hubiera preferido mostrarles primero este para que se hagan idea con este de ustedes en el sitio. ¿Qué característica tiene además este granuloma? Tiene dos características. Vamos a ver una acá. Todo este es un granuloma. Todo es un granuloma, ¿sí? ¿Qué podemos ver aquí en el seno? ¿Hay linfocitos en esta zona? No. ¿Hay macrófagos? No. ¿Qué hay? Una zona eosinofílica irregular, despulida, en términos simples para que ustedes puedan identificar, sucia. Esto de acá. Si no hay núcleos, no hay linfocitos, no hay macrófagos, ¿de qué fenómeno estamos hablando si está eosinofílico? Hay un rastro. Esto parecía ser un macrófago, ¿sí? Esto podría haber sido un linfocito. ¿Qué es? Necrosis. Los granulomas por tuberculosis tienen necrosis central. Y esa necrosis central se ve incluso en el macroscopio. Ustedes cortan un ganglio con un granuloma de TB y en el centro se deshace. Clásicamente se llamaba granuloma gaseoso, porque el centro parece queso. Cuando el queso se empieza a malograr, se deshace y bonito. Granuloma gaseoso es un granuloma de TB. Es una característica que tiene necrosis central. Todo esto rosado en el centro está muerto, necrosis central. Y la otra característica es que esta célula gigante multinucleada, ¿dónde tiene los núcleos? Afuera, parece una media luna, ¿sí? En algún momento se dijo que las células multinucleadas del granuloma de TB o de la tuberculosis tenían los núcleos en herradura. No necesariamente, se ha visto que se veían casi siempre en herradura, pero los encontrábamos rodeando más bien, toda la periferia. Esas se llaman células gigantes tipo Langerhans. No Langerhans, ese es otro término, Langerhans. Las células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans tienen los núcleos a la periferia.
Langerhans, ¿sí? Langerhans, Theodor Langerhans. Esas son las células gigantes creadas tipo Langerhans. Miren alrededor. ¿Sí? Afuerita. Esto es lo que estamos viendo. Este es un granuloma de tuberculosis. Entonces, es patognomónico que estas células aparezcan en el granuloma corteo. Si las ven de lejos, lo van a reconocer mucho más bonito. Miren. ¿Sí? Alrededor. Ahora, puede que haya una como esta que no se ve tan alrededor, tan en la periferia, y no por esto les va a cambiar el diagnóstico de todos los hallazgos clínicos. ¿Sí? Miren acá alrededor, en la periferia. Esas células mandan necrosis central, nos dicen que estos son granulomas de T. El diagnóstico entonces de todo el ganglio es adenitis, porque es una inflamación en el ganglio, adenitis, tuberculosis. El diagnóstico, a pesar de que no están bien el bacilo, esto es característico de T. Sería ideal, ¿no? Que hubiera bacilo y todo, pero si hacemos un poco de unidad, se supone que el granuloma, ¿por qué les he dicho que se presenta? Porque está el bacilo, entonces el cuerpo intenta retenerlo, intenta que no haya inflamación, por lo tanto elimina el bacilo. Si vemos granulomas, por lógica debería estar eliminado el bacilo. Vemos el rastro que ha dejado el bacilo. Estos granulomas se denominan también granulomas inmunitarios. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una reacción, una reacción agente huésped, una reacción antígeno-anticuerpo. Porque ambas proteínas del bacilo y del cuerpo, del organismo, van a interactuar y van a generar un proceso inmune. Por eso se llaman granulomas inmunes o inmunitarios. Diagnóstico: adenitis tuberculosa, el órgano ganglio linfático y los hallazgos, todo lo que hemos descrito. Granulomas, ¿por qué es un granuloma y por qué es de T? La necrosis y las células gigantes tipo Langerhans. No, me ponen Langerhans de salud. Langerhans. Células de Langerhans son células dendríticas. Bien. O los islotes del páncreas, esos son distintos. Langerhans. Ahora la lámina 41. Allá. Esta lámina 41 es de un paciente con insuficiencia renal crónica. Este paciente ha hecho insuficiencia porque tiene una elevada concentración de ácido úrico en sangre. Y viene a consulta porque, a pesar de su enfermedad renal crónica, le ha aparecido un crecimiento del dedo gordo, del primer dedo del pie, y se le ha hecho grandecito. ¿Qué podrían estar pensando ustedes? Bota, ¿no es cierto? ¿Bota qué es? El término técnico de la bota. Hiperuricemia. Es lo que les acabo de decir. El paciente tiene una elevada concentración de ácido úrico en sangre. Tal cual, si era bota. Y al paciente, por toda la molestia que le generaba, le sacaron el tofo gotoso. El tofo es la formación, ¿cierto? El nódulo se va a ubicar en el primer dedo, puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo, predominantemente en articulaciones o en los codos. El primer dedo es la articulación tarso-metatarsiana del primer dedo del pie, o en las manos, pero es más frecuente en el. Ustedes ven a la histología antes. Estos nódulos podrían confundirse con algunos otros nódulos de calcio, entonces no se puede acumular así. Pero ¿cuál es la característica de la hiperuricemia o del tofo gotoso? En una radiografía no es radio opaco, es radio lúcido. ¿Sí? ¿Me deja entender? Si fuera una acumulación de calcio, el calcio es blanco en la radiografía. Sacan una radiografía y se va a ver el nódulo blanco. Pero si el nódulo no lo vemos en la radiografía, eso es hiperuricemia. Ya para que contrapongan, porque es un diagnóstico diferencial, que fuera un depósito de calcio o un depósito de ácido úrico.
Entonces este es un depósito de ácido úrico que no dejaba, era radiolúcido, y le sacan al paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Solamente lo mandamos como por rutina y para ver si no hay algo más. Igual que el ácido úrico en forma de oxalato, o como sales, se van a encontrar en la muestra como estos depósitos irregulares que miren que tienen grietas alrededor. ¿Por qué? Porque son cristales. Se fragmentan. Pero no llegan a ser tan densos como para tener, por ejemplo, la coloración basofílica que tiene la calcificación. Es más marrón oscuro, pero ustedes ven que hay un material ahí extraño. No es esto un material vivo porque no vemos núcleos, citoplasma, sino es un material amorfo. Todos estos son depósitos de ácido úrico que en realidad son cristales. ¿Qué vamos a ver aquí? Miren alrededor, en una zona, el ácido úrico, o estos cristales que se están depositando, también van a reaccionar o a actuar en el cuerpo como un agente extraño. Por lo tanto, el organismo lo va a reconocer y va a tener una respuesta. Formando qué cosa? Esto de aquí, linfocitos. ¿Sí? Acá no está tan organizado, pero vamos a ver qué está queriendo formar. Hay linfocitos, macrófagos, y esto de aquí, grande con muchos núcleos, célula gigante multinuclear. Podemos encontrar, idealmente la veríamos mejor formada, pero como les digo, cualquier sustancia o material extraño o agente, como el bacilo resistente o bacilo de Koch de la tuberculosis, cualquier agente que ingrese al cuerpo y el cuerpo lo reconozca como extraño, va a reaccionar con una respuesta inflamatoria. En este caso está haciendo también quiere hacer un granuloma, pero miren este granuloma, la célula gigante multinucleada no tiene los núcleos necesariamente de la periferia, ¿sí? Ahí. Están como agrupados en un costadito, uno encima del otro, no es clara la disposición. Los granulomas de tipo cuerpo extraño, que es como este que estamos viendo aquí, también se denominan no inmunitarios, porque aquí no hay una respuesta de ida y vuelta, no hay una respuesta antígeno del cuerpo. Solamente hay una respuesta del huésped contra el material que se está depositando. Y las células que se presentan acá son un tipo de célula que se denomina la célula gigante multinucleada. En esos granulomas se llama célula gigante multinucleada tipo cuerpo extraño. Es la que tiene los núcleos desordenados. ¿Hay más tipo de células gigantes multinucleadas? Sí. Para efectos de granuloma me importa que conozcan esas dos. La de Langerhans, que es de Tebe, y la de tipo cuerpo extraño, como su nombre lo dice, ¿saben de qué es? Y tienen los núcleos en distinta posición. Doctora, el de aquí es más rosadito oscuro, ¿no? La célula. Aquí ha salido así, pero no necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Lo que cambia es la disposición de los núcleos. Nosotros nos guiamos por eso, no tanto por el Exacto, color. no por el color, por la disposición de los núcleos. Eso es lo que hace la distinción en las células gigantes multinucleadas. ¿Qué más? Entonces, el diagnóstico, lo que están viendo ustedes es un tofo botoso. El diagnóstico tofo botoso. En la descripción, si quiero que me coloquen que están viendo un granuloma tipo cuerpo extraño. En respuesta o por presencia de cristales de ácido úrico. En esta lámina, en la 41, no le ponen orden, ¿ya? No hay forma de que sepan orden. Y la última lámina, la 130,
Esta también es 130, es una muestra de piel. Esta muestra que están viendo es de, pongamos, de espalda. De espalda, pero es piel. O sea, para hacerlo más simple. Esta es una muestrita de espalda. El paciente dice que le salió un granito. Comúnmente los conocemos como granitos. Es un granito que le salió en la espalda. Y se lo reventaba, se lo presionaba y le seguía saliendo. Parecía a los que le salen en la cara. Solo que no es cara, porque, o sea, no les digo que es cara porque en cara ustedes saben que tenemos que encontrar muchos folículos pilosos y glándulas sebáceas que acá no hay. Pero en cambio en espalda no hay tantos, se parece más a esta. Vamos a decir así, que le sale como uno de los granitos que se le ven en la cara, que están mal llamados granitos. Y va donde la dermatóloga, el dermatólogo, y le dice que tiene un quiste. Que lo que tiene es un quiste. ¿Por qué? ¿Cómo clínicamente podíamos haber sabido que es un quiste y no es solo un granito? Porque el paciente les ha dicho que se lo revienta, lo drena y vuelve otra vez. Y lo revienta y vuelve a salir. ¿Cuál es esa característica del quiste? Si no sacamos la pared que está formando el quiste, lo que produce, se va a volver a llenar, se va a volver a llenar. Porque esa pared produce una secreción. Entonces, ya sabemos que es un quiste. Lo mandamos a analizar. El quiste, además, acuérdense, a diferencia del pseudoquiste, el quiste tiene una pared propia. El pseudoquiste no, como utiliza las estructuras de alrededor para hacerse una pared. En cambio, el quiste tiene una pared o cápsula propia. ¿Cómo vamos a ver? Esta zona de aquí es la pared del quiste, que están viendo el centro. Está horrible, pero no es Pero bueno, este quiste está tapizado. Sí, creo que sí me voy a probar la de ustedes, porque no. Una vez que veamos a bonito, ya podemos usar esta. A ver, présteme por favor, 130. Ya, acá está, perfecto. Miren, acá está el quiste, ¿sí? ¿Sí ven toda esta zona redondeada? Bueno, no tan redondeada, perdón. Esta cápsula de quiste. Parece una pasita aplastada, ¿sí? Esto de aquí es la cápsula de quiste. ¿Sí? Ahí sí ven, ¿no es cierto? Todos. ¿Alguien no entiende cómo está el quiste? No está mal, sino que está un poco, como no cabe en el campo, está difícil de entender. ¿Alguien no entiende cómo está este quiste? No ubica el quiste ya. ¿El quiste? Es todo esto, así, 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 es un saquito. Así, así, imagínate que lo de allá se continuo. Así es una bolsita, ¿sí? Una bolsita aplastada. Esta bolsita, normalmente es redondita, pero tiene contenido. Pero aquí ya no sale el contenido, ya se drenó. Y todo eso es el quiste. Entonces, en un quiste, ¿qué tenemos que estudiar? Además de otras cosas, lo principal, lo que tenemos que saber como estudiantes de pregrado o como clínicos que no seamos patólogos, ¿qué tengo que saber que me va a decir el patólogo del quiste? Uno, ¿qué pared produce, que está formando el quiste? Esto de aquí, para darle nombre. Y qué produce o qué contenido tiene. Con esos dos hallazgos podemos ponerle un nombre al quiste. ¿Qué epitelio, qué tejido les parece que hay acá? Estratificado, plano. No cornificado. No. ¿Y esto qué es? Cornificado. Estratificado, plano, cornificado. O sea, ¿qué órgano? Piel, exacto. Tiene piel. ¿No? Toscamente, burlamente, esto es piel. ¿Qué característica tiene? Esta piel o este estratificado, plano, cornificado, ¿qué contenido está produciendo? ¿Qué es esto? En la capa córnea, ¿qué encontramos? ¿Qué tiene la piel en la capa córnea? Queratinocitos. Los queratinocitos están hasta acá. Aquí ya no hay núcleos, por lo tanto no son células.
que es solo la proteína que está quedando de los queratinocitos. Queratina. ¿Qué es esto? Más queratina. ¿Qué está produciendo? Queratina laminada. Miren como gusanitos largos, como filamentos, queratina laminada. Porque hay otro tipo de queratina que produce otro tipo de quistes. ¿Y qué tenemos aquí además? Miren como este epitelio es un epitelio certificado plano, cornificado, con capa granular. Porque como otra vez, hay otro tipo de quiste que no tiene capa granular y que su producción no es queratina laminar. Me basta con que sepan eso. Ya no quiero que busquen qué tipo de quiste es, hasta ahí. Este es un quiste. Esto va para los hallazgos. Quiste de epitelio certificado plano cornificado con queratina laminar, hasta ahí es el nombre del quiste. La descripción, porque el quiste se llama quiste epidérmico de inclusión, así se llama. Con esas características decimos que es un quiste epidérmico de inclusión. ¿Qué quiero que vean acá? Acá no, el fundamento, la finalidad de esta lámina no es que vean el quiste. Les acabo de decir que este quiste al paciente le salía, se sanaba teóricamente y volvía a aparecer, porque el paciente lo hurgaba, lo reventaba. Y así como lo hurgaba hacia la superficie y botaba su secreción, que no es, como alguna vez hemos pensado, grasa, esto es queratina lo que bota. Ustedes ven un pigmento, un material blanquecino, esto es queratina, está botando queratina ese quiste. Esta queratina, así como la bota para afuera, por la presión que hace, también la bota para adentro. ¿Y qué les he dicho que va a producir cualquier material extraño en una zona del cuerpo que no debe estar? Inflamación. Inflamación. ¿Qué luego se hace? Granuloma. Granulomas. Esto de acá, vamos a ver, esto les llama la atención, ¿sí? ¿Verdad? Unos redonditos, parecen hongos. ¿Qué son estos? Granuloma. Ya las conocen. ¿Qué es? Célula gigante. Exacto, estás viendo una célula grande con varios núcleos, ¿no es cierto? Multinucleada. Célula gigante, Multinucleada. ¿de qué tipo? ¿Cómo están aquí los núcleos? ¿Cómo están aquí? Desorganizados, unos sobre otros. Las delantras están bien redonditas a los costados, o toditas, no, la gran mayoría. Acá esta pudiera ser hacia afuera, pero miren cómo están haciendo tres pilas acá. Iguales. Desorganizadas o tipo cuerpo extraño. Aparte que estamos viendo qué está causando esta reacción granulomatosa, la queratina. La queratina, a pesar de producir el cuerpo, eso es lo que les decía, cuando ingresa en zonas donde no debe estar, es reconocida como un material extraño. Por lo tanto, el cuerpo hace granuloma tipo cuerpo extraño. Encontramos además, sí, linfocitos, macrófagos. Miren, no se dejen engañar. Esto les dice que es una célula gigante multinucleada y que eran macrófagos activados. No es lo mismo que este segmentito, ¿no es cierto? Es un mismo macrófago que se activó y se juntó con las demás. Hacen un frente de batalla para luchar contra la gente extraña. Acá hay una célula gigantota multinucleada, tipo cuerpo extraño, otra. Entonces, ¿qué fenómeno está ocurriendo? Una reacción granulomatosa tipo cuerpo extraño. ¿En respuesta a qué? A la queratina, no al quiste, a la queratina que dé un quiste roto. Entonces, el diagnóstico va a ser quiste epidérmico, quiste epidérmico roto con Queratina. con reacción A la queratina. tipo cuerpo extraño. ¿Ya? Ese es el diagnóstico. Quiste epidérmico, porque es importante saber que ese es un quiste epidérmico. Quiste epidérmico roto con reacción tipo cuerpo extraño. En la descripción si me ponen, porque sé que es un quiste epidérmico, quiste con epitelio estratificado plano cornificado. ¿Qué más hemos dicho? Quiste epidérmico roto. ¿Por qué roto? Con salida de queratina. Con reacción tipo cuerpo extraño. ¿Por qué tiene reacción tipo cuerpo extraño? Porque hay granulomas con células gigantes tipo cuerpo extraño. Ahí obviamente hay inflamación. Ahí nos interesa, o les voy a quitar puntos porque no me hayan puesto que hay congestión vascular, no, porque eso es obvio, ya lo vieron. Hay linfocito, obvio, doctor, eso ya nos explicó, ya acá en mi caso le hacemos. Hay reemplazo por tejido adiposo también, porque todo es parte de un proceso inflamatorio más leve. Acá estamos hablando de algo más serio que es un granuloma. ¿Sí? Sí. Ya, listo chicos. Eso es
toda la práctica de hoy. Nos hemos pasado también creo 20 minutos. Vean sus maquinitas, son 8:20, a las 8:30 les tomo pasitos, ¿ya? Sí, porque si les tomo después, no van a ver láminas hasta ese ratito. Aprovechen mejor que ya. ¿Han visto que es sencillo en básico? Sí, pero como les decía, hay una Esas son las exacto. Solo se lo lo que tienes que poner es y algunas son algunas sí, exacto. Tienen que ver el agua. No miren al techo, chicos, la verdad. Ay, perdóname, sí, que se está ahorita. Ay. Por eso aquí